tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar del Sistema Estatal Anticorrupción. Hace algunos meses, el año pasado, se aprobó la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y esto obliga a los estados a hacer adecuaciones a su constitución y a sus leyes. Sin embargo, en Jalisco todavía no contamos con un sistema estatal anticorrupción. Este tema lo han dejado pendiente, pareciera que no le quieren entrar, porque la propuesta que tiene hasta ahora, que se tienen hasta ahora en el Congreso del Estado, no tiene la autonomía de este fiscal anticorrupción ni tampoco el de fiscal del fiscal general en el Estado. Y esto nos lleva a generar pues algunas suspicacias de si quieren entrar en Jalisco a tener un sistema adecuado para combatir este lastre, particularmente la impunidad y la corrupción que tiene sumido a México en un problema. Y el día de hoy me acompañan dos expertos en el tema de corrupción, anticorrupción, como el caso del doctor Jorge Alatorre, quien es miembro de este sindicato de trabajadores académicos, maestro doctor del CUSEA, y que también es el director de participación ciudadana del IEPC. Además tiene muchísima experiencia en este tema, así como también el doctor Jesús Ibarra. Él es académico del ITESO y bueno, un colaborador y amigo de toda la vida. Gracias por la invitación, Enrique, Jorge. Y bueno, empezaríamos primero, doctor, tú has estudiado este tema, igual que Jorge. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer en los próximos días y en los próximos meses para poder tener un sistema anticorrupción adecuado en Jalisco? Lo primero es entender cuál es el problema y después alinear los incentivos institucionales para enfocar ese problema. El problema en México está en que los incentivos básicamente llevan a que la corrupción sea pan de cada día. ¿De qué incentivos hablo? Impunidad, en cuanto a que no pasa nada. No pasa nada si yo soy un gobernador que incluso le cobra uso de piso o impuesto revolucionario a un cártel. Estoy hablando del gobernador Yarrington. No pasa nada si eres César Duarte y también exfolias el Estado. Entonces, como no pasa nada, hay un incentivo de racionalidad de decir, bueno, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Segundo, hay un incentivo también si todos lo hacen. Si todos los candidatos se fondean con recursos legales o incluso ilegales, yo candidato en el Estado de México, en alguna municipalidad, ¿por qué no lo voy a hacer? Si no lo haría, entonces pues sería un tonto, ¿no? Entonces ahí hay un segundo incentivo que el marco institucional debe cuidar. Y tercero, pues el famoso mentira o corrupción atendiendo a los resultados. Esto es la mentira piadosa, la corrupción, el fraude piadoso de decir, yo soy el que si gana va a arreglar todo esto, entonces a mí me toca hacer todo lo necesario para llegar ahí. Y se llegan a creer dueños del espacio, ¿no? Del espacio público y todo. Del municipio. ¿Cómo combates esos incentivos que son, si ustedes quieren, hasta muy humanos? Por un lado, control interno y externo, contralorías y auditoría. Y segundo, la parte sancionadora, que son Fiscalía Anticorrupción y Tribunal Administrativo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el marco en el que se desarrolla la corrupción, y es un problema que creo que no está entendido en la propuesta que hay aquí en Jalisco, es que necesita de instrumentos jurídicos e institucionales que te logren tirar el hilo de la trama de corrupción. ¿A qué me refiero? Pues no solo necesitas un fiscal que, como lo conocemos normalmente, es un ministerio público común y corriente, sino que tiene que ser un ministerio público, un fiscal anticorrupción que tenga algunas competencias que funcionan en otros países para esto, como que un código penal bien artillado en términos de que sancione tráfico de influencias, información privilegiada, delitos urbanísticos, delitos contra los negocios y al mismo tiempo tenga instrumentos, sobre todo periciales, de inteligencia económica, una unidad de inteligencia económica para rastrear esas tramas. Y un tribunal administrativo que puede utilizar técnicas tipo levantamiento del velo, tipo fraude de ley, desviación de poder. Eso no está. Tiene que ampliar. Y si tienes además un fiscal anticorrupción que su jefe es el fiscal general, que a su vez depende del Ejecutivo, la propuesta del Ejecutivo así lo considera, porque no modificó el 53 constitucional. Y si está en esos términos, desde luego el gobernador dice, hay autonomía, tiene presupuesto autónomo, sí, pero lo puede remover.
Y recordemos, hace poco Donald Trump acaba de remover a su fiscal. ¿Qué pasa si un fiscal aquí empieza a investigar al gobernador? Si pasó en Estados Unidos, puede pasar en cualquier parte del mundo. Es cierto. Jorge, ¿cómo ves tú? ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? ¿Coincides con el doctor Ibarra? ¿O? No, plenamente. Jesús es un gran conocedor de esta materia y desde el punto de vista de la ciencia política, las dos variables que tienen que atacarse fundamentalmente son el riesgo y la opacidad. La gente incurre en corrupción cuando tiene las posibilidades para hacerlo, tiene la oportunidad, y a la oportunidad se encuentra con un esquema de bajo riesgo y de alta opacidad. Estos tres elementos, oportunidad, opacidad y bajo riesgo, generan una dinámica de impunidad. Vamos, hace mucho tiempo nos atrevíamos a decir que la transparencia por sí sola no iba a acabar con la corrupción, pero en aquel entonces, como la transparencia es lo que estaba de moda, era un anatema lo que se decía. Pero también hubo un tiempo que dijimos que la democracia iba a acabar con todos los problemas. No, bueno, ¿no? Hay otros cuentos más bonitos que son como los de los hermanos Grimm, pero el caso es que transparencia sin consecuencia pues genera más bien desánimo, genera un incentivo adicional para aquellos que ven que a pesar de ser expuestos por los medios, no encuentran un castigo. Y para esto efectivamente lo que hace falta es poder afinar esa parte de la pinza que tiene que ver con la parte judicial del proceso, procuración de justicia, encauzamiento de estos actos, lo cual hasta el momento sigue sin estar debidamente acotado. Entonces siguen estas personas con muy bajo riesgo de ser juzgados, con una altísima opacidad que les permite moverse entre las sombras y además con una gran cantidad de oportunidades debido a que los marcos de impunidad y de alianza entre el sector privado y el sector público lubrican mucho de las operaciones que hoy día les dan muchos millones de pesos. Hoy tenemos, a diferencia de algunas los que estamos aquí somos de la generación, al contrario de lo que nos pasó cuando estábamos en la secundaria, un poquito antes de entrar a la prepa, no había un instituto electoral. No teníamos un instituto de transparencia, no teníamos una FEPADE, no existía como tal instituciones, no había instituciones autónomas, como el ITEI, como el IFAI, y bueno, y todo esto se fue generando la creación de estos institutos, órganos autónomos para generar mejores condiciones al país. Yo creo que ha dejado mucho que desear, incluso, que es bueno que existan, que bueno que tengamos el derecho, que ha habido avances, ¿no? Pero no corramos el riesgo en la Fiscalía Anticorrupción de que pase lo mismo, o sea, porque lo que necesitamos, además de fortalecer las instituciones que se puedan crear, necesitamos personas que les pese más su nombre, o sea, que sea más importante cuidar su nombre que de quién los puso o quién es de la orden. Que tengan una trayectoria que defender. Así es. Aún así, yo soy escéptico de las virtudes, voy más por la idea de que haya un sistema de pesos y contrapesos. Sí, hablo de un fiscal anticorrupción poderoso, con un código penal bien armado, pero muy acotado por los magistrados, en este caso del Tribunal Administrativo. Al mismo tiempo, un Congreso del Estado que también tenga muchos más poderes y controles para destituir al propio fiscal. En fin, si se arma correctamente el tema, la elección deben participar todos los poderes. Si eso no ocurre, entonces la cosa va mal. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa tendría que ser parte del Poder Judicial y estar sujeto al propio Consejo de la Judicatura. Ahora lo que se está planteando es sacarlo del Poder Judicial, va a ser un órgano extraño, administrativo, pero con facultades jurisdiccionales, que nada más defiende el principio de legalidad, no de constitucionalidad. Y en el fondo lo que está, creo, es si montamos el sistema estatal anticorrupción, pero sin perder ciertos privilegios, pero sin arriesgar a los mandos superiores, cuando la corrupción está en los contratos de gobierno, en términos de dinero, tanto en obra pública como en adquisiciones. Ahí es donde nos cuesta. Hacen un punto muy importante, doctor, porque también tendríamos que estar haciendo un catálogo, ¿no?, de cuáles son los delitos o cuándo estás cometiendo un delito de corrupción, ¿no? Sí. Cuándo estás cayendo, cuándo estás siendo corrupto y puede ser perseguido, ¿no? Puede ser imputado por estos delitos. Faltaría un poquito eso, ¿no? Porque hay quien piensa que a lo mejor el pedir que una consulta en el IMSS, que se la dieron para diciembre, logren dársela para agosto, a lo mejor alguien quitaron y es un acto de corrupción. Aunque lo hicieran con toda la buena voluntad de generarle un bien a un familiar, ¿no? Es un acto de corrupción. Por definición lo es. Todo acto que otorga un beneficio discrecional
indebido o fuera de tiempo a otra persona por la discreción de alguien más, es un acto de corrupción. Haya o no haya dinero de por ¿Pero medio. tú crees que el familiar que lo intenta hacer sabe? Tráfico de influencias. No lo, pero no, Sí, no sí, sí. sabe. ¿Qué tendríamos que hacer Y para que el nuestro ciudadano código sepa? local no tiene ese Tráfico de delito. influencias. Exactamente. Ahora, alguien dirá, ¡ay, qué estrictos! No, si lo puedes justificar, de acuerdo, pero Jorge lo acaba de decir, es un beneficio injustificado. Sí. Es saltarse la fila. O fuera de tiempo. Sí, sí, sí. Pensemos en los trasplantes, por ejemplo. Las listas de trasplantes, que haya gente Exacto. que las meten ahí y de repente dices, oye, pues alguna vida, sí, nomás que los demás Había también estaban otras. haciendo fila. Sí. Sí. En ese sentido hemos tenido muchísimos ejemplos, ¿no? A mí el que más me aterra tiene que ver con que en Nayarit, el ¿Cuál de fiscal, bueno, el caso de Beitia, ¿no? El caso de Beitia, Edgar Beitia, que el fiscal general del estado de Nayarit era el jefe de la banda, el capo, el que secuestraba, el que extorsionaba, el que vendía la droga. No hay contrapesos. No, pues se supone, como depende del gobernador, a mí me asombra que el gobernador siga en su puesto. Más bien el gobernador dependía de él, ¿no? Era la Prácticamente inversa. así, digo, y lo que pasa es que también nos reímos, pero Sí. eso está pasando Gravísimo. aquí a un lado de Jalisco, digo, y desafortunadamente todo el mundo se dio cuenta hasta que actuaron las autoridades de Estados Unidos. Y No este fue- ejemplo te muestra cómo el tema es estrictamente una cuestión política, tal cual de voluntad política. Para los que dicen esto es cultural y no hay manera de, hay que voltear a ver Guatemala, hay que voltear a ver Brasil. Brasil tiene imputados a sus últimos 3 presidentes, incluido el actual, Sí. por el caso de la agencia esta, Sí. Obretec, creo que así se llama. Odebrecht, sí. Necesitamos un fiscal independiente que tenga un nombre que cuidar. Miren, vamos a ir a una pausa y ahorita que regresemos seguimos platicando de lo que tiene que decir una iniciativa, cómo la tenemos que presentar, cómo tenemos que decirle al gobierno que si no pone tales cosas, están jugando el dedo en la boca. En un momento regresamos. Regresamos a Visión Académica y estamos platicando con el doctor Jorge de la Torre y con el doctor Jesús Ibarra del tema del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo les preguntaría, ¿qué falta en Jalisco entonces para lograr este sistema anticorrupción? Digo, ya vimos la propuesta del Ejecutivo, no está considerado, doctor. No está considerado lo que tú estabas señalando de ampliar los delitos, que tiene que ver con un fiscal autónomo, que no dependa, que incluso la Fiscalía General del Estado no sea dependiente del gobernador del estado, o sea, que no lo nombre él. Ese es el punto. Ese es el punto, porque ya la PGR ya va a ser un organismo autónomo, y resulta que en los estados no. Exactamente, ese es un primer punto de ausencia grave. Y ante esa ausencia grave la cosa no va a funcionar bien. A nivel nacional, a partir del 2018, la Fiscalía General ya va a estar en un ámbito distinto al del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? En que el presidente no va a poder remover o nombrar unilateralmente al fiscal general. Aquí tendría que ser así, no es así. La propuesta que planteó el gobernador, que hay que decir algo importante, únicamente ha propuesto las reformas a la Constitución y las reformas a la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción. Todavía no propone las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización, tampoco a la Ley Orgánica de la Fiscalía y a todas las demás que integran este paquete completo de anticorrupción. Pero ya desde la Constitución estamos viendo que la Fiscalía General sigue en la esfera del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando inicia el sexenio de este último sexenio de Aristóteles Sandoval, se unen la Fiscalía a cuestiones de seguridad, incluso la Policía de Tránsito, la Policía Vial entra en su esfera, y eso complica ahora hacerla autónoma. Sí, es un monstruote. ¿Por qué? Pues porque a la Procuración de Justicia no le toca atender la seguridad pública, tendría que estar separada. Ahora está envuelta, revuelta, y para separar al fiscal general tendrías que otra vez regresar a la idea de separar seguridad pública y dejarla en el ámbito del Ejecutivo. Si pudiéramos Pareció una separarla, buena idea eso, ¿no? Pareció una buena idea lo de concentrar a las mí eso de policías concentrar el poder siempre me parece para mala hacer idea. frente a la inseguridad. Esa era la porque justificación. Lo que veíamos era enfrente una delincuencia organizada muy fuerte que necesitaba tener una institución fuerte que le pudiera enfrentar. Y hasta el Ese era Instituto de argumento que Ciencias hicieron Forenses, en 2013. ¿eh? En 2013, hasta el Instituto de Ciencias Forenses quedó en la esfera del ámbito del Ejecutivo.
Ahora no puede ser así. O sea, la unidad de inteligencia financiera, si es que va a existir, tendría que existir algo similar, no debe estar en la esfera del Ejecutivo, no puede estarlo. Y debe ser directamente comandada o instruida por el fiscal anticorrupción, que debe tener un ámbito de independencia respecto del fiscal general. Que se debe castigar el tráfico de influencias, el uso de penal, el uso de información privilegiada. O sea, alguien que sabe que los planes parciales van a pasar por allá, ya llegó el dinero para hacer una carretera y urbanísticos, y compras barato para hacer recurso. Los cambios de planes uso de suelo, no respetando los planes parciales. Exactamente. Todo eso ha pasado en este estado, digo, en cualquier cantidad de municipios, ¿no? Todo el tiempo, exactamente. Todo el tiempo, y eso es lo que nos tiene sumidos en este problema. ¿Cómo hacerle, Jorge, para que la participación ciudadana pueda ser un mecanismo eficaz, eficiente, para poder generar que esas cosas no pasen y que exista una presión social de alguna manera? Digo, nosotros vamos a presentar una iniciativa, popular en los próximos días con la intención de generar este tipo de propuestas, pero ¿qué otros mecanismos podemos utilizar? No, bueno, concuerdo absolutamente con Jesús en que efectivamente la autonomía es esencial para que esto funcione. Y es esencial la autonomía no solamente desde el punto de vista operativo o estructuralmente administrativo, sino precisamente para que la ciudadanía tenga credibilidad con ellos y legitimidad para que ellos puedan efectivamente darse cuenta que están hablando con un representante de la sociedad, no con un delegado del gobernador en turno. Entonces, la autonomía es esencial, por una parte. Por otra parte, los incentivos son muy importantes. Yo agregaría dentro de la ley, por ejemplo, protección a los informantes, lo que le llaman en Estados Unidos los whistleblowers, que son personas al interior de las diferentes dependencias que pueden darse cuenta de algún tráfico de influencias, uso individuo del dinero, que ellos puedan anunciarlo sin que vean afectado su trabajo o su integridad física. Por desgracia, la historia nos dice que a los whistleblowers francamente les va muy mal en todos los países porque terminan sufriendo las consecuencias de haber actuado conforme a su integridad. Sin embargo, no hay ningún incentivo en ese respecto. También pudiera haber incentivos para que la prensa, que es la que nos tiene que enterar de buena medida de este tipo de medidas, se genere un trabajo más sencillo, menos que no tenga que ser un trabajo casi arqueológico de documentos para poder documentar a través de varias semanas o meses diferentes indicios de corrupción. Yo recuerdo que hace tiempo prácticamente alguien se metía con un periodista o con algún funcionario público y prácticamente iba todo el peso del Estado sobre ese delincuente, ¿no? Y había consecuencias claras. Yo digo, después de los datos que tenemos en Veracruz, el número de periodistas muertos, el caso de Javier, y que no hay un solo detenido en la gran mayoría de los casos. No, y también hay otro tipo de violencia muy importante, que es la violencia comercial, que ahora se ejerce tanto por la iniciativa privada como por los gobiernos. En el momento en que periodistas comienzan a publicar cuestiones que les son incómodas, hablan a las redacciones y amenazan con retirar publicidad o hacer boicots publicitarios. Sí. Eso también nuestros compañeros periodistas sufren la violencia de poner en peligro la vida, pero también la violencia de una vida precaria, que se ejerce quincena a quincena en lo que ganan y en las amenazas que tienen dentro de las pocas garantías de su trabajo. Esa es una violencia muy importante que no es tan aparente como las balas, pero también es muy grave. Esto no es nuevo, ¿no, doctor? Este tema no es nuevo. Digo, hay mucha literatura, se ha investigado mucho en Jalisco, particularmente ustedes dos son reconocidos por eso, en el sentido de qué se tendría que hacer para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad, ¿no? Y no hay que descubrir el hilo negro, hay que irnos a experiencias que han funcionado. Sí, casos de éxito. Casos de éxito donde tienen cosas que aquí no están. Vamos dándole una vuelta a la tuerca. Decía que no se identifica el problema. No se identifica en cuanto a que cuando hablamos de corrupción hablamos de actos de simulación. ¿Qué tendría que tener entre sus facultades el fiscal anticorrupción? Uno, debería tener entre sus competencias la facultad de levantar el secreto bancario, fiduciario y fiscal para perseguir la trama completa en las cuentas de los involucrados en un acto de corrupción. ¿Qué tendría que tener entre sus facultades un tribunal de justicia administrativa constitucional? Facultades que le llaman, por ejemplo, técnica de levantamiento del velo, identificar en una ciudad mercantil quiénes son los propietarios de los activos de esa sociedad. ¿Quién está haciendo ese edificio? Sí, la desviación de poder para identificar si hubo una cláusula excesiva o dirigida hacia un constructor en una obra pública definida, fraude de ley, abuso de derecho.
Esas facultades no se están considerando hoy por hoy, y si no existen, la verdad es que no van a poder profundizar en la simulación y en el acto de corrupción, el que sea. Sí. Solamente los sobornos de pequeña escala van a caer. En Estados Unidos hay quien aporta, digo, allá no hay financiamiento público a los partidos políticos, prácticamente todo el dinero es privado y no hay tope, ¿no? Puedes tener el financiamiento que tú quieras. Y se sabe que los que le entraron con dinero a tal o cual candidato, pues van a ser los beneficiados de ese periodo y no hay mayor problema, o sea, a menos de que la empresa no sea calificada y no tenga las condiciones como para hacer una obra de esas características, ¿no? Y que le estén beneficiando sabiendo que puede quedar mal. Pero todo lo demás, ¿no? Aquí, pues también las campañas no cuestan lo que no cuestan lo que los topes establecen. Y no le ponen el dinero de los topes. Todo eso pareciera que quisiéramos ser más rigoristas, pero eso nos ha hecho mucho más cínicos, ¿no? Sí, es una transgresión generalizada y por lo tanto, si yo no me fondeo, pues estaría en desventaja con los demás candidatos. A ver, a propósito de la reforma electoral de la semana pasada en Jalisco, ¿por qué no se propuso, si en verdad se quería controlar esta idea del dinero en las elecciones, una disposición a partir de la cual los candidatos tienen derecho a contar con una parte del financiamiento público, sin pasar por el filtro del representante del partido, de la dirigencia, que les da unos más y otros menos? ¿Por qué no se bajan los gastos de las campañas realmente? Pero más el financiamiento privado. Y se abren los canales de financiamiento privado, de acuerdo. ¿Por militantes o por simpatizantes? Bien controlado, incluso yo diría con la chequera en el Instituto Electoral, para que quedara muy claro en qué se está gastando en su padrón de proveedores. ¿El fiscal anticorrupción entraría, doctor, a ver temas como el que pasó en Coahuila, del cuate que está contando voto por voto y dice 59, 80, 81. Pero está editado, ¿eh? Digo, estaría en condiciones, pero está chistoso, ¿no? Sí. Lo que quisieron hacer. Pero me refiero a entrar a investigar ese tipo de temas, de que está editado, hay que investigarlo. No, sí está. Lo ves ahí en un momento de que pasa del 18 al 40, se ve el corte de cámara. Sí. Pero el problema además está el fiscal electoral, o sea, para eso está la FEPADE. Electorales, pero para el ámbito de hechos de corrupción, entonces sería imputado por dos delitos, delito electoral y además de hecho de corrupción. ¿Tendría alguna injerencia el fiscal anticorrupción? Sí, además de lo que corresponde en la parte del delito electoral, que ya es un delito electoral. Entonces lo que queda claro es que si no hay un fiscal independiente, si magistrados no hay, también magistrados constitucionales nombrados de manera independiente, y también si no se amplía los delitos en el Código Penal, ¿qué otra cosa, doctor? Sobre todo las facultades del fiscal y las competencias de magistrado, lo que decía, levantar el secreto bancario, fiduciario, fiscal, para seguir la trama. Ningún fiscal anticorrupción no trae en el bolsillo esa facultad de pedir al banco. El uso de información privilegiada. Ese sería ya un delito que se identificaría con esa competencia. Porque ahora no es fácil que la Comisión Nacional Bancaria te diga, sí, revisa las cuentas de quien tú quieras, fiscal, y más si es un fiscal del Estado. Así fue como se descubrió Pemex Gate y amigos de Fox. Ya ha ocurrido, o sea, ya tenemos casos de éxito aquí en México. Sí, pero el caso, por ejemplo, de Veracruz o el caso de Coahuila, creo que eran los dos casos donde querían los gobernadores nombrar a su compadre, el fiscal anticorrupción. Sí, la Corte lo echó abajo. Y eso es lo que tenemos que buscar, que evitar. Que no suceda. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Un último comentario, mi estimado doctor. No, bueno, muy bien, como dice Jesús, recordemos una cosa muy clara. A Al Capone no lo metió Eliot Ness a la cárcel, lo metió el contador de Eliot Ness. Entonces, específicamente, no solamente se necesita un fiscal con fuerza y autonomía, sino con esa capacidad de poder indagar adecuadamente en los recursos financieros. Sino, francamente, a menos que el fiscal tenga el don de la ubicuidad para estar en el momento en el cual ocurren las cosas y poder atestiguar y levantar acta, difícilmente tendremos resultados palpables. Hay que tomárselo en serio. Tomárselo en serio es también estar sujeto a poder ser investigado. Y hablo de también un funcionario de primer nivel, un gobernador, un presidente de la República, como ocurre en otros países aquí mismo en Latinoamérica. Yo creo que lo que ha pasado últimamente en el país, de que ya tenemos a dos exgobernadores en la cárcel, a más de alguno le va a temblar la mano para hacer lo que le pegue la gana, ¿no? Ojalá. Si ahora le damos dientes y herramientas a un fiscal anticorrupción, puede este país empezar a tener Ese es buen dato. Historia. Los gobernadores, sí, ellos nada más, y la trama de corrupción a su alrededor está impune. Eso tendría que venir después y es parte de la impunidad. Sí.
Bueno, pues ahora sí se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerte, doctor, el haber estado aquí en tu programa Visión Académica. Tú eres miembro de este sindicato y aquí está para afiliar aquí al doctor, al esta UDG, para que sea parte de este sindicato. Y a usted que nos sigue, muchísimas gracias y lo vemos en la próxima Visión Académica.